¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. La verdad es un compromiso, pero es divertido poder estar en otro lugar distinto al que estamos acostumbrados a estar. Digo esto porque si ustedes por ahí nos siguen en las jornadas, uno siempre está metido en una calicata, ¿no? En el pozo. Hoy el agua nos sacó y nos puso en el estrado. Y la idea de esto es, así como nos levantaron para charlar con ustedes, la idea es comentarle algunas cosas que venimos viendo, algunas cosas que venimos cuantificando y algunas cosas que nos preocupan. Y así como nos preocupan, nos ocupan, y por eso queríamos compartir con ustedes algunas ideas que tenemos de los sistemas de producciones actuales. En realidad el título es muy vago, manejo del agua, y uno puede decir, che, ¿y este qué va a manejar? En realidad no manejo nada, en realidad vengo a contarles un poquito qué es lo que podemos llegar a hacer en este tipo de situaciones. Uno mirando un poco la gran pantalla, se hace un poco de la idea de los tipos de situaciones que tenemos en la zona, ¿no? Así como no solamente tenemos diferentes sistemas de producción, tenemos diferentes tipos de limitantes productivas. Y digo esto porque en general estamos acostumbrados a mirar en superficie, ¿no? Estamos acostumbrados a mirar el cultivo, la respuesta de ese cultivo, y muy pocas veces nos metemos dentro de ese suelo. Y un poco la idea de hoy, de esta presentación, es trabajar con ustedes la variable que va a definir antes que lo económico, como veníamos trabajando hoy, que lo que venían trabajando hoy, en realidad, ¿qué vamos a poder hacer? Y ahí tienen diferentes tipos de situaciones. Hace un par de años empezamos a mirar el tema del agua como variable asociada a los sistemas de producción y dándonos estabilidad. Si uno hace un poco de reconto, hace unos 4 o 5 años empezamos a trabajar en función de tratar de consumir más agua, asociado a que veíamos que las napas se nos acercaban, estaban cada vez más cerca, y algunas de esas napas nos podían llegar a generar algún tipo de conflicto importante. Ustedes me pueden decir, el clima explica gran parte de lo que tenemos hoy, y en algunas zonas sí, en otras no, y les puedo asegurar que hemos monitoreado todas las variables productivas que pudimos acceder, obviamente, desde diferentes grupos de trabajo, pero hay cosas que veíamos que podíamos adelantarnos a predecirla, qué podía llegar a pasar, cómo se podía llegar a comportar esa napa, pero había otras cosas que nos llamaban la atención, y ustedes tienen ahí una foto a la izquierda, donde había algunos síntomas que venían despacito, ascendiendo, y que ahí se expresan con los colores blancos, que es el tema de sales, ¿no? Y que muchas veces no lo reconocíamos, no lo identificábamos porque estaba en profundidad. ¿Qué es lo primero que nos empezó a acusar? Sin duda que fueron los manchones de los cultivos, y en función de esa mirada estuvimos trabajando un poco con miradas hacia abajo y reconociendo algunos factores que nos podían complicar la viabilidad productiva. Un poco la idea de transitar con ustedes en esta hora que tenemos para charlar es un poco qué nos dejó, qué nos enseñó este proceso de anegamiento, qué deberíamos medir, qué deberíamos cuantificar, y un poco el cómo seguir, ¿no? O sea, la idea es ver qué podemos llegar a hacer en función de algunas variables, de algunas herramientas, diagnósticos que tenemos hoy a mano. Esa es una imagen de agosto de la gran zona. Esa es uno de los principales problemas que tenemos, que generalmente teníamos problemas de agua asociados en algunos lugares puntuales. Hoy tenemos en La Pampa el 60% de nuestra superficie agrícola llegó a estar anegada. Hoy tenemos un poco menos, pero un poco menos en superficie. Vamos a ver que en profundidad todavía seguimos teniendo algunos conflictos
principalmente asociados a niveles freáticos cercanos a la superficie. Uno puede hacer una mirada de esa imagen y poder reconocer algunas variables, ¿no? Los colores más negros, obviamente, es agua, dónde se está moviendo, cómo se está moviendo, dónde está localizada, y seguramente uno puede darle dimensión y cuantificarlo, darle una magnitud del impacto que ha tenido en superficie. Pero así como tenemos esta imagen hoy, si uno retrocede un poquito en el tiempo, vemos que la imagen, la otra contracara, nos deja también algunos mensajes. Así como esta nos decía qué problemas de anegamiento teníamos, transitabilidad en los lotes, este tipo de imagen nos muestra que hay otro fenómeno asociados a esos problemas de anegamiento que pueden llegar a superficies y nos pueden generar algún conflicto con el sistema productivo, que es el tema de eso que están viendo ustedes ahí de colores blancos, ¿no? Para darle algunas dimensiones, puse ahí algunos lugares estratégicos, Luigi, Embajador, Alta Italia, para darle un contexto regional, para que ustedes vean que el proceso es importante, ocupa un espacio interesante en nuestros sistemas de producción y mucho de lo que vamos a hacer de hoy en adelante va a depender por ahí de lo que podamos diagnosticar. No solamente estamos avanzando en eso, sino que hoy hay algunas herramientas o unos sensores remotos que nos pueden identificar algunas variables que son interesantes. Esos colores que ustedes ven ahí identifican diferentes cosas que van desde el azul, obviamente agua, pero lo amarillo es lo que hoy vamos a tratar de trabajar y seguramente van a ver ustedes cuán problemático es eso amarillo que hoy está apareciendo ahí, que sin duda nos está diciendo los niveles freáticos o los problemas de anoxia que tenemos en el perfil, o sea, cuánta agua cerca tenemos en nuestros sistemas de producción. Ayer estuvimos haciendo una recorrida, esos son los puntos donde tuvimos paradas, mirando y observando, cuantificando algunas variables. Transitamos sobre la ruta 2, la ruta de la 2 fuimos hasta la 9, anduvimos por acá por la zona, mirando un poco cómo se están comportando las napas, y eso es un poco el resumen de lo que vimos ayer, ¿no? De lo que cuantificamos. Ahora, ustedes podrán decir si esto ya es una herramienta importante para tomar alguna decisión. Y esto desde el punto de vista estratégico regional es interesante, pero sin duda que cada uno de ustedes va a tener que chequear oportunamente cuando vaya a intervenir en su sistema de producción algunas variables, y algunas de ellas son estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos sectores bien definidos, ustedes lo saben mejor que yo, asociados principalmente a algunas limitantes que tenemos en profundidad, como es la tosca, y en otras zonas donde la profundidad de la tosca no es limitante, sino que es limitante más la capacidad de retención, ¿no? De nuestros suelos. Ahora, fíjense ustedes que si hacemos un promedio de dónde está la napa zonalmente, la tenemos alrededor de unos 70 centímetros, entre 60 y 70 centímetros, con lugares o sitios donde se encuentra alrededor de los 30 centímetros y algunos ambientes nuestros donde está más de 1 metro, 1,20 metros. Esa es una forma de mirarlo, de chequearlo, de cuantificar dónde se localiza el problema hoy. La otra es mirar el nivel de saturación que tienen los suelos, ¿no? O sea, no solamente la napa complica desde el punto de vista dónde llega el pelo de agua, sino que ese pelo de agua se traslada a una determinada altura en función de la textura, que puede rondar entre los 30 y 50 centímetros. Por eso ahí yo le puse la variable saturación, y la saturación es interesante porque fíjense ustedes que muchos de nuestros suelos de la zona están saturados ya a partir de los 10 centímetros. A partir de los 10 centímetros. Con lo cual, no solamente hoy el problema es transitabilidad, sino que seguramente en un tiempo vamos a tener algunos otros problemas asociados a algunas cosas que venimos midiendo, como es el contenido salino, ¿no? Ustedes lo vieron en algunas imágenes, ahora yo acá se los pongo en números, cómo están las napas nuestras, qué contenidos salinos tienen,
Y no solamente chequeamos el agua de napa de los campos, sino también miramos un poco cómo estaba el contexto de las lagunas. Las lagunas hoy en la zona tienen niveles, además de tener niveles importantes, ¿no?, que ustedes lo saben, tienen niveles importantes de sodio y de sales. Con lo cual, todas las zonas aledañas que han tenido seguramente influencia de las lagunas van a tener que ser, obviamente, monitoreadas para, obviamente, chequear algunas variables, principalmente profundidad, pH y conductividad eléctrica. Cuando decimos chequear, utilizamos herramientas muy sofisticadas. Esto es una pala Barreno, que tiene una determinada dimensión, en este caso 1,20 m. Lo que ven ahí es en color negro, es un pHímetro conductímetro con el cual contamos. Y con eso, en realidad, es que construimos esta información para mostrarles a ustedes algunos perfiles de acá desde la zona, algunos perfiles asociados a ambientes que tienen tosca, como es la primera imagen, la de arriba, y algunos ambientes que son más profundos, más arenosos, como pueden ser, por ejemplo, los de Luigi Parera Maisonave. Fíjense ustedes el color brillante ese que muestran las fotos, es donde se empieza a localizar el agua en exceso. No quiere decir que tengamos napa, pero sí seguramente algún proceso de anoxia va a estar interviniendo y va a estar generando algún tipo de conflicto. Esa es una mirada chequeada en la zona. Ahora, como yo les decía, ¿qué tipo de suelo tenemos en cada uno de nuestros ambientes? Tenemos suelos con limitantes, esas limitantes son solamente por tosca, son por tosca más arena, tenemos napa cerca, no tenemos napa cerca, ¿dónde estamos parados? ¿Qué suelos tenemos? No estamos acostumbrados muchas veces a tener una dimensión de estas características. Y de estas características no solamente dada por la capacidad que tienen los suelos para administrar agua, acuérdense que estamos en un proceso de anegamiento, pero la más típica nuestra es tener conflictos con la escasez. Y la escasez obviamente nos puede marcar algunos parámetros importantes a chequear, no solamente los que veníamos monitoreando con las diapos anteriores, sino, por ejemplo, ver qué profundidad efectiva de raíces tenemos, o sea, principalmente está asociada a algunas limitantes. Esas limitantes pueden ser físicas asociadas al suelo o pueden ser físicas asociadas al manejo. En la zona tenemos muchos problemas de compactación, en la zona y en la gran zona, digamos, ¿no? Esa es una de las principales limitantes que tenemos. Cuando uno mira y empieza a observar las grandes calicatas que tenemos en la zona, podemos ver las diferentes profundidades, los diferentes impedimentos. No todas las toscas son iguales. Uno cuando se mete dentro del suelo, dentro de las calicatas, puede observar determinados comportamientos de las raíces y ver el nivel de influencia que tienen sobre la misma, ¿no? No todas son impermeables, hay muchas que son muy permeables y depende mucho del tipo de sedimento y de tosca que tengo. La otra gran variable es cómo están preparados nuestros suelos para recibir el agua. Estamos teniendo mucho conflicto con eso, estamos perdiendo mucha capacidad de entrada de agua en el suelo y ustedes me dirán, pero este está hablando de eso y me está diciendo que está negado. Sí, pero en realidad estamos teniendo muchos problemas de captación, de captación y distribución del agua, como ustedes están viendo en las imágenes. Y la otra que estamos viendo que es importante dimensionar es el tema de la conservación y la conservación de la humedad en superficie. No solamente la conservación de la humedad, sino también tratar de proteger a ese suelo para que no pierda todo el agua y no la pierda directamente por evaporación, sino poder transmitirla a través de una transpiración y evitar uno de los procesos principales que podemos tener en este tipo de épocas, que es el tema de desalinización en superficie. Cuando uno hace una recorrida por la zona se encuentra con todas estas características que van desde suelos desnudos, suelos que el agua le cuesta entrar, llueven 30 milímetros y es muy difícil que esos 30 milímetros los podamos localizar en todo el lote, en cada punto que queramos observar. Cuando no tiene pendiente se distribuye mal, queda localizada, pero cuando tenemos pendiente generalmente tenemos problemas
asociados a procesos erosivos, ¿no? Y eso lo estamos viendo en diferentes puntos de la provincia. Cuando decimos esos cambios no han venido solos, sino también asociados a los cambios en la secuencia de cultivos, principalmente a cambios importantes en las secuencias y en la dinámica y en el aporte, no solamente en la cobertura superficial, sino también de raíces. Cuando teníamos en la gran zona muchas pasturas, estábamos incorporando grandes volúmenes no solamente de cobertura, sino de raíces, con lo cual nos estaba permitiendo mantener algo que se llama estructura en el suelo, buena porosidad, buena aireación, y ahora vamos a ver cuáles son las implicancias de eso, ¿no? O sea, no haber cambiado mucho la dinámica de los cultivos en superficies, o no alejarnos tanto de los sistemas mixtos, tuvo algunos beneficios que ahora vamos a verlo cómo lo hemos dimensionado y cómo lo hemos cuantificado. Cuando cambiamos la dinámica y nos fuimos al otro extremo, nos fuimos a sistemas más simples, de alto impacto económico, pero de alto impacto ambiental, asociado a la baja cobertura que hemos dejado, nos ha dejado una estructura de ese suelo muy endeble, muy limitada, y que hoy no solamente nos está generando falta de piso, sino falta de aireación es importante, y vamos a ver que puede generar algún otro tipo de conflicto asociado al manejo que hemos implementado. Algunas variables que venimos siguiendo también en la zona, asociadas a esos cambios en la secuencia de cultivos, son estos problemas de tránsito, ¿no? O sea, que este año se han agravado y hemos tenido que cosechar en condiciones muy húmedas, y hemos generado algún tipo de impacto importante en el cavado de zanjas asociados al tipo de maquinaria que hemos implementado. Esos cambios los estamos dimensionando porque es importante saber cómo se comporta, cómo se va a comportar el suelo de ahora en adelante, y hemos ido identificando algunas variables físicas asociadas a la estructura del suelo, como la que están viendo en la diapo, de suelos arriba arenosos y abajo suelos más finos, como los que tienen ustedes acá en la zona. En esa diapo, fíjense ustedes que tienen en el eje de la CI la densidad, cómo ha cambiado la densidad es inversa a la porosidad, y cómo esa densidad cambia en función de la humedad en diferentes ambientes, desde ambientes muy arenosos a ambientes más finos. Cuando lo dimensionamos desde el punto de vista productivo y le ponemos el indicador manejo, fíjense ustedes que tenemos lotes que han venido o que vienen de 20 años de agricultura continua y otros que han salido hace poco de ambientes estables, de pasturas perennes, como han sido los llorones. Y fíjense ustedes que frente a los cambios en la humedad de ese suelo, como la que podemos tener hoy, importantes, los cambios en la transitabilidad o los cambios en la presión que le estamos ejerciendo al sistema se comportan muy distintos. Ambientes que son más agrícolas tienen mayor capacidad de compactarse, mayor susceptibilidad a compactarse, la curva azul, por ejemplo, de extrema, respecto a la situación de la curva celeste, donde tenemos ambientes más estables, aún con la misma textura. Estos cambios no solamente los podemos evidenciar con indicadores, cuantificándolos, sino también a través del color. El color muchas veces nos dice muchas cosas. Yo escuchaba hoy a la persona que hablaba de silo y no le gustaba el color negro, y a mí en realidad me encanta el color negro, y como negro me gusta también eso, porque sé que es una de las variables indicadoras de calidad de suelo. Cuando tenemos un horizonte negro, oscuro, quiere decir que tiene buen nivel de materia orgánica. Ahí tienen dos fotos, la misma textura, distintos manejos, y la implicancia que pueden tener a nivel de este tipo de avances de los anegamientos. Otra cosa que estamos viendo con mayor frecuencia, o cada vez más frecuencia,
es esto, o sea, el color negro aparece a determinada profundidad. Esto es lo que muchas veces después de una lluvia de 30, 40 milímetros salimos a recorrer y vemos los lotes que están encharcados, están saturados. Nos está pasando que los suelos se están sepultando, ¿no? Estamos sepultando en función de algunos manejos, de algunos procesos erosivos que hay dando vuelta en la zona y donde hoy conviven el anegamiento, la anoxia temporal con esas pérdidas importantes de suelos en superficie. Los días de viento es una forma de evidenciar esa problemática. Cuando uno lo piensa dimensionar y empieza a ver y a cuantificar cómo entra el agua en esos ambientes arenosos, se da cuenta de que hay algunas variables que están haciendo mucho ruido, y están haciendo mucho ruido y ahora vamos a ver por qué. Fíjense ustedes, esos son tubos que nosotros utilizamos para dimensionar cómo está entrando el agua en el suelo. Cuánta agua me está entrando y en cuántos minutos. Esto es, acá es la zona arenosa. Nosotros pensábamos que ese verdeo que había sido pastoreado como 2 o 3 veces, la finalidad de esto no era el pastoreo, sino era la cobertura para tratar de mitigar algunos procesos erosivos. Decíamos, ¿qué vamos a decir de este tratamiento que tenemos hoy en marcha? Y fíjense ustedes que puesto al mismo tiempo, la tasa de consumo medida como desniveles, fíjense ustedes, uno tiene 10 centímetros y otro tiene casi 30 centímetros de entrada de agua en el mismo tiempo, y lo único que cambié fue la cobertura superficial. Uno puede decir que la cobertura esa es poco. Sin embargo, no solamente está actuando la cobertura en superficie, sino también está actuando la cobertura que me generan los viejos verdeos que muchos de los sistemas de hoy actuales no están contemplando, ¿no? No ustedes, sino seguramente algún otro que hoy no esté haciendo esta práctica tan novedosa, que son los verdeos utilizados como cultivos de cobertura / verdeos de invierno. Esas variables nos están dando algunas dimensiones y hemos chequeado no solamente en esos ambientes arenosos, cambiándoles la dinámica en superficie, sino también mirando después de un proceso donde uno tiene que entrar a cosechar, ver qué está pasando con ese agua que nos pueda caer en los próximos días. Y para adelantarnos un poquito a eso, hemos metido estos mismos anillos en ese tipo de tratamiento, o sea, en huellas versus no huellas, y eso es lo que hoy tenemos de entrada de agua o de impedimentos asociados a napas que están entre 30 y 40 centímetros. Hoy el tema de la charla, si bien es los conflictos de la napa o el manejo de la napa, no podía descuidar de dejarles ese mensaje de tratar de mitigar un poco los efectos negativos en superficies para poder hacerlo más operativo y más dinámica esa agua. Porque así como tiene problemas para entrar el agua, el mismo mecanismo tiene para salir. Por eso es importante cuantificarlo. Hoy, sin duda que las freáticas son el tema del momento, no solamente por los aprovechamientos, sino por los conflictos que nos están por dejar o los que nos están dejando. Esto es lo que tenemos, las sensaciones que hoy mirábamos de negocios económicos, las podemos mirar desde el punto de vista de la sensación del negocio económico mirada hacia abajo, ¿no? ¿Cómo se viene comportando la napa en los últimos años? Esto es de la zona de acá de Rancul, de diferentes puntos de ahí de la zona. Fíjense en que hay ambientes que la tenían siempre dentro de los 2 metros de profundidad y hay ambientes que la tenían a 6 metros de profundidad y estamos hablando de una misma zona. Por eso es interesante, si aún no lo tenemos, empezar a cuantificar, a poner freatímetros, a identificarlos a través de un caño que puede ser caro, puede ser barato en función de para qué lo estemos usando. Ahora, uno podría decir, ¿para qué necesito ese freatímetro? ¿Para qué necesito identificarlo y para qué necesito monitorearlo en el tiempo? Y es para estas cosas.
Uno, si mira estas líneas que parecen un electrocardiograma, hoy lo decía una compañera del INTA, se encuentra con esas 4 variables, por ejemplo, dentro de una empresa. Ambientes que tienen a Napa muy cerca, dentro del 1,5 metros de profundidad, y en las cuales debería, sin duda, aumentar el consumo del agua, y si los cultivos anuales no le llegan a consumir parte de ese agua, tratar de poder implementar alguna perenne que son de máxima extracción. Ahora, en el mismo momento, por ejemplo, yéndose un poquito para atrás, en el 2011 había ambientes que teníamos que acelerar el proceso del consumo y había ambientes dentro del mismo establecimiento que estábamos pensando cuál era la estrategia de maíces, por ejemplo, fecha de siembra, densidades, para poder mejorar la productividad, por ejemplo, la línea celeste. Fíjense ustedes que dentro del mismo establecimiento puedo estar disociados y implementar un manejo en función de ambiente sitio específico. Yo creo que cada vez se habla más de agricultura de precisión, de agricultura manejo sitio, y no se habla de manejo sitio específico del agua, que es, en definitiva, la herramienta que tenemos para gestionar en una zona semiárida como la nuestra. Ahora, como les decía, la alerta esta no solamente la venimos pensando de hace 4 o 5 años, sino que le dimos dimensión y empezamos a ver que la Napa no solamente era localizarla, sino que tenía un frente de ascenso, como yo les decía hoy. Fíjense ustedes el frente de ascenso que me mantiene y para qué me sirve una calicata frente a este tipo de problemática. No solamente para identificar dónde está el agua, sino para ver cuánto está ascendiendo y qué me puede estar dejando. Si no me está dejando ningún tipo de residuo, bienvenido sea y bienvenido sea aumentar la secuencia de consumo de agua, porque en ese momento podíamos estar pensando en un montón de cultivos. El año pasado se nos redujo el número de cultivos que podíamos pensar y este año, sin duda, frente a esta problemática, vamos a estar pensando en muchos menos todavía y en fechas diferentes desde el punto de vista estratégico. Ahora, esa Napa seguramente me genera un frente de ascenso importante de anoxia y independientemente que no la tenga en mi establecimiento, muchas veces me deja algunos indicadores que son interesantes de aprender a ver, como son eso que yo le estoy marcando ahí, que es ese color negruzco, ese color negro dentro de la masa de suelo, son algunos indicadores de anoxia que me indica que ese ambiente estuvo anegado más de 3 meses. Por eso es interesante identificarlo, esos colores, así como le pueden aparecer esos colores, también le pueden aparecer otros colores naranjas que están asociados a procesos principalmente de hierro. Esos moteados me indican de que en algún momento ese ambiente estuvo anegado. Lo puedo reconocer o no, y seguramente si lo identifico me puede decir muchas cosas. Cosas como estas, donde no solamente es ver qué Napa tengo, qué profundidad la tengo, sino qué consecuencias me deja en superficie. Desde el punto de vista físico, fíjense ustedes en esa par de imágenes las consecuencias físicas asociadas a huellas, asociadas a encostramientos superficiales, porque yo después, sin duda, cuando se me retire la Napa, se me retire unos centímetros de la Napa, voy a tratar de intervenir. ¿Intervenir sobre qué? ¿Cómo están preparados nuestros suelos para poder seguir produciendo? Y ahí estamos viendo algunas consecuencias de lluvias de 5 o 6 milímetros sobre esa superficie. Fíjense ustedes cómo empieza a brillar. Me está marcando algunos, o me está indicando algunos factores de riesgo importantes, como por ejemplo el sodio. Ahora, cuando uno trata de ordenarse dentro de los cultivos que tenemos dando vuelta en nuestro portfolio, puede ser que esto sea interesante para identificar y para tratar de mitigar un poco los efectos negativos de los encharcamientos temporarios y de la salinidad que pueden llegar a tener nuestras napas. Cuando uno mira esa tabla, ve que cómo se empiezan a posicionar los cultivos en función de esas limitantes.
limitantes a encharcamientos temporales y limitantes a salinidad. Fíjense en que el cultivo más sensible a todas estas variables es el maíz. Por lo tanto, si van a hacer este cultivo, tengan presente poder monitorear principalmente estos factores, ¿no? Riesgo de anegamiento y efectos de salinización. Pueden observar también que el trigo, como es en esta zona, es un cultivo estratégico y es interesante no solamente desde la factibilidad que tiene a tolerancia al encharcamiento, sino también a la salinidad, ¿no? en determinados rangos de producción. Ahora, para ir terminando, me parece interesante poder compartir con ustedes no solamente algunos factores que nos hacen ruido, sino también decirles que hay que empezar a darle dimensión a la problemática, cuantificar, localizar ese factor que nos está generando conflicto hoy y a su vez darle magnitud a los procesos principalmente de sales que hay dando vuelta abajo y que muchas veces no identificamos porque o la napa está profunda o muchas veces no le damos dimensión porque no lo identificamos como un proceso negativo. Pero ahí tienen un par de imágenes que pueden llegar a generarse en función de la calidad de napas de nuestros suelos. En Argentina se han perdido varias superficies asociadas no solamente al anegamiento, sino también se está perdiendo producción en función de algunas variables, principalmente asociadas a riesgo de salinización y alcalinización. Por lo tanto, para terminar, quería dejarles a ustedes el mensaje, un mensaje no solamente de proactivo, de invitarlos a poder chequear esas variables, sino invitarlos también a compartir sus dudas y decirles que el INTA está abierto para poder tener algún tipo de intercambio con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian Álvarez, de la Agencia de Extensión Rural de General Pico, por esta presentación sobre manejo del agua.